Bien, ese es nuestro tema el día de hoy, la victoria del creyente. Y cuando usted tenga la cita bíblica, se pone de pie. Vamos a estar, hermano, leyendo una parte de la Escritura, Primera de Corintios, en el capítulo número 15, versos 50 al 56. Cuando lo tenga me dice amén, y en reverencia usted se pone de pie. Y dice la palabra de Dios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sordida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más por esta palabra tan maravillosa. Gracias, Señor, por este pasaje tan hermoso de tu palabra, y gracias, Señor, por estar con nosotros en este día. Te pedimos que seas tú, Señor, dirigiéndonos a través de esta palabra y hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Cristo y juntos decimos amén, amén y amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. La victoria del creyente, Primera de Corintios, capítulo número 15, versos 50 al 56. Nos habla de un conflicto. Vamos a empezar hablando del conflicto del espíritu y de nuestra naturaleza, ¿sí? Vamos a ir al libro de Romanos. Por favor, no deje su Biblia, vaya al libro de Romanos, en el capítulo número 7. Aleluya. Quiero llevarlo a Romanos, en el capítulo número 7. Y vamos a ver el verso número 18 en adelante. Quiero hablarles acerca de este conflicto que se nos presenta, donde Pablo nos da una idea de la lucha, ¿verdad?, tan tremenda que se libra dentro del corazón y la mente de los que creemos en Cristo Jesús. Amén. En Romanos, capítulo número 7, verso 18, le voy a leer. Dice la palabra: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el de hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Me está siguiendo? Amén. Hay una lucha tremenda en todos aquellos que hemos creído a Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos le han creído al Señor Jesucristo? Amén. Aleluya. Podemos oír los testimonios y darnos cuenta que hay una batalla, hay un pleito, hay una guerra, donde estamos constantemente, hermano, en un conflicto. Queremos hacer el bien, pero ¿qué
sucede? Resulta que no podemos. Que tenemos un conflicto emocional que, hermano, nos lleva a la conclusión que no es fácil hacer el bien. Queremos nosotros constantemente hacer lo mejor y nos damos cuenta que fracasamos en nuestras ideas y en nuestro pensamiento. Es como una atadura que no nos deja en libertad. Así que aún, hermano, teniendo al Señor Jesucristo como el Señor de nuestra vida, nos damos cuenta que fallamos. ¿A cuánto les pasa algo así? Amén. Aunque no queramos, aunque no lo deseemos, y nos duele, hermano, cuando hacemos algo, hermano, que no queremos hacer. El apóstol Pablo, en el versículo 24 del libro de Romanos, del capítulo número 7, él pronuncia unas palabras, hermano, que no son tan fáciles de digerir. Y él dice: miserable de mí. Así dice su Biblia. Amén. Subráyelo si quiere ahí con su crayoncito, póngale una marca: miserable de mí. ¿Por qué dice él eso? Él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Cuando nosotros estamos mirando, él se da cuenta en la palabra y reconoce que si no fuera por el Señor Jesucristo, este conflicto de pecado nos haría pedazos. Aleluya. El pecado está tratando de destruirnos, de acabarnos, de exterminarnos. El pecado en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón está constantemente tratando de hacerte pedazos. Por eso el apóstol se da cuenta y él dice: miserable de mí. Él se da cuenta de su problema, de su error, de su falta. Él se da cuenta que dentro de él hay una batalla, una lucha. Hay dos cosas internas, hermano, que no están de acuerdo. La carne quiere lo fácil, lo sencillo, lo que el mundo ofrece, la vanidad. Nos gusta, hermano, la adulación, nos gusta aquellas cosas, hermano, que se nos presentan como el último grito de la moda. Porque hay algo que se llama pecado, hay algo que se llama carne en nuestra vida personal. Y cuando queremos hacer las cosas de Dios, oiga, ¿cómo se revela esa carne en contra del Espíritu? Amén. Queremos orar y el cuerpo dice: estoy cansado. Queremos venir a la iglesia y ponemos miles de pretextos. Aleluya. Porque hay una lucha, hermano, de este cuerpo, esta carne, en contra del Espíritu. Aleluya. Y el apóstol Pablo está, hermano, reconociendo el problema tan grande que existe en su vida personal. Por eso él termina, hermano, diciendo en este pasaje: doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque si no fuera por Jesucristo, ¿dónde estaríamos el día de hoy? Muchos de nosotros, si es que todavía estuviéramos. Aleluya. Pablo nos enseña y nos dice, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¡Qué conflicto! Aleluya. Y esas dos cosas no pueden heredar el reino de los cielos porque están vendidas al pecado. La carne y la sangre nuestra están vendidas al pecado, y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 7 y el verso 14. Aleluya. Entonces, la pregunta que nosotros, hermanos, nos haríamos: ¿qué pasará con nosotros? ¿Cómo llegaremos a la gloria de Dios? ¿Cómo entraremos al reino de los cielos? ¿Cómo llegaremos nosotros a experimentar el reino que Dios nos está ofreciendo a través de Jesús? Por eso, en el capítulo, hermano, de Primera de Corintios, vaya conmigo al capítulo 15, el apóstol Pablo nos da el misterio de la transformación. Diga conmigo: el misterio de la transformación. Y en el verso 51, él dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya.
El apóstol Pablo nos habla en Primera de Corintios de una transformación especial. Y cuando lo miramos, hermano, yo les soy honesto, al principio cuando yo llegué a los pies de Jesucristo y leí esta parte de la Escritura, se me hacía algo así como ciencia ficción. Se me hacía algo así como, ¿cómo va a ser eso? Pero he entendido a través de los años que no lo es. No es una ciencia ficción. Conforme usted va conociendo la palabra de Dios, se da cuenta que esto no es una historieta, hermano, de ciencia ficción. Estamos hablando de una verdad. Si no podemos entrar al reino de los cielos con un cuerpo como el que tenemos, entonces Dios tiene que haber preparado algo distinto para nosotros. ¡Aleluya! Y en el verso 52 del libro de Primera de Corintios, se nos dice que cuando suene la trompeta, oiga bien esto, sucederá una transformación en los cuerpos de los creyentes. Aleluya. Y esa transformación Dios la está haciendo para que nosotros podamos llegar a ese reino de luz que Jesús nos está ofreciendo. Gloria a Dios. Amén. Porque si no somos transformados, si no, hermano, hemos sido, hermano, transformados, hermano, en nuestro cuerpo terrenal, o sea, de lo físico a lo espiritual, no podremos llegar jamás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el verso 53, quiero leerle para que vayamos con calma. En el verso 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Aleluya. O sea, Dios nos está a nosotros enseñando que va a haber una transformación radical, que va a haber una transformación donde el cuerpo, hermano, tiene que ser purificado para poder quitarle lo corruptible, para poder poner en él aquello que no se deteriora. ¡Aleluya! Aquello que será incorruptible. De otra manera, la palabra de Dios nos enseña que no se nos puede vestir a nosotros de inmortalidad. ¡Aleluya! Quiero que, hermano, voy despacio porque quiero que usted vea lo que aquí se nos está enseñando. Vamos a notar lo grandioso del suceso. Jesús sabía, hermano, que de esta manera físicamente nadie puede entrar a su reino. Pero para esto Él nos mostró lo que iba a pasar, hermano, en cada uno de nosotros. Cuando Él fue al monte de la transfiguración, dice que Él tomó a unos discípulos y se los llevó. Pero cuando estaban en ese lugar, ellos se quedaron asombrados de ver que la vestimenta de Jesús cambió totalmente. Los vestidos resplandecieron y Él sufrió un cambio delante de los ojos de los discípulos. Aleluya. Y eso nos enseña que eso era solamente una probadita de lo que Dios, hermano, iba a hacer con cada uno de nosotros cuando sonara la trompeta allá en el reino de los cielos. Aleluya. Dele la gloria al Señor Jesús. Cuando Él resucita de la tumba, cuando Él se levanta de la tumba, cuando Él, hermano, se levanta otra vez al tercer día, dice la palabra que Él se presentó a los discípulos. Y en una ocasión estaban ellos encerrados, temerosos, asustados, no sabían qué estaba pasando. Las noticias corrían, habían ido a decirle que Él había resucitado, la tumba estaba abierta, nadie sabía nada. Y llegó el Señor Jesús. Y la puerta estaba cerrada. Y cuando se presentó delante de ellos, dice que todos se quedaron asombrados. El mismo Tomás, hermano, cayó de rodillas cuando Cristo le mostró sus heridas. Gloria a Dios. O sea, Dios nos está enseñando a nosotros que, hermano, Él tiene preparado un cuerpo muy especial para cada uno de aquellos que han creído al Señor Jesús. Aleluya. Amén.
Por eso, hermano, todos los que estamos en Cristo estamos esperando ese día. Aún los muertos que ya están descansando en la tumba, hermano, se fueron con este pensar: un día seremos transformados, un día seremos revestidos, un día entraremos a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este es el misterio. ¿Cómo será ese cuerpo? ¿Cómo irá a ser ese cuerpo? No lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sabía que necesitábamos un cuerpo muy diferente al que el día de hoy nosotros tenemos. Y no lo vamos a lograr en esta tierra. Pero Dios, hermano, quiere dárnoslo para que nosotros podamos llegar a ese reino que nos vino a ofrecer. Y qué glorioso va a ser ese día cuando nos libremos del problema que existe en nosotros, que se llama pecado. Amén. Amén. Bueno, vamos a mirar un poquito más profundamente lo que dice el verso 54. Vayan conmigo al verso 54 de 1 de Corintios capítulo número 15, donde dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Y no es sórbida porque no tiene acento. Aleluya. Vestidos de incorrupción. Qué experiencia tan gloriosa. Imagínense por un momento, será tener un cuerpo nuevo. Aleluya. Sin los achaques del viejo. Amén. Amén. Qué, hermano, maravilloso es que un día Dios nos va a dar un cuerpo totalmente transformado, renovado, revestido. Aleluya. Y qué tremenda va a ser nuestra vida en Cristo Jesús cuando esto, hermano, empiece a pasar. Aleluya. Imagínense que el día de hoy tenemos un cuerpo lleno de problemas. El pecado nos está matando a muchos de nosotros. Y yo no quiero que usted piense, hermano, que usted es un vil pecador, hermano, que está destinado al infierno. No, somos personas que hemos aceptado a Cristo como nuestro suficiente Salvador. Pero el pecado sigue estando allí presente. El pecado aún está, hermano, batallando en nuestro cuerpo. Es el pecado el que nos está llevando a la muerte. Es el pecado el que nos está avejentando. Es el pecado el que nos hace que nos salgan arrugas. ¿Cuántos arrugaditos hay aquí? ¿Cuántos tienen canas en este lugar? El hermano Martín de la Pinta le voy a preguntar si usa de gas por men. Hermano, yo tengo una fotografía y lo digo muchas veces ahí en la sala de mi casa, y a veces digo: ¿y ese quién es? Se me ha caído el pelo, hermano, yo no sé qué me pasó. No ha pasado de embalde, aleluya. Y muchos de nosotros notamos que conforme pasan los días nos estamos deteriorando. Aunque usted no quiera, aunque no le guste. Yo tuve 15 años, 16 años, ¿qué me dolía? Nada. Me desvelaba y como si nada. Me iba a pasear y como si nada, ¿no? Aleluya. Los achaques empezaron de los 45 en adelante. Gloria a Dios. Así que si ya va llegando a los 45, hermano, vaya pensándola muy bien. Porque que ya nos duele algo. Que ya llegamos a la iglesia con bastón, con balón, perdón. Aleluya. Un día vamos a llegar hasta en silla de ruedas algunos, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué suceden esas cosas? Porque el cuerpo se está deteriorando por el pecado. No es el azúcar, no es la grasa, no son las papas fritas. Es el pecado el que nos está acabando. Junto con todas las cosas que el mundo nos ofrece, pues nos deterioran más todavía. Las Coca-Colas esas que
La insulina de Juan. Esas cosas, hermano, nos van deteriorando, nos van haciendo pedazos interiormente, nos van haciendo mal en nuestro cuerpo. Y este cuerpo cada día está, hermano, decayendo, porque el pecado nos está llevando a la muerte. La palabra de Dios lo dice, la paga del pecado es muerte. Amén. Amén. Pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna, dice la palabra. O sea, el apóstol dijo, hay una lucha, hay un pleito, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero servirle a Dios, yo quiero hacer lo mejor para Dios, pero me doy cuenta que hay algo que me obliga a hacer lo malo. Y él se dio cuenta y dice, pero no soy yo, es la ley que actúa en mis miembros, o sea, el pecado. Gracias a Dios, hermano, que hoy tenemos una esperanza gloriosa. Hoy tenemos a un Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos dio la esperanza de llegar a la gloria de Dios. Amén, amén. El asunto es cómo vamos a llegar. Dice la palabra que vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados, vamos a ser libertados, hermano, de esa, ¿cómo se dice? De esa carne, de esa sangre pecaminosa, contaminada, hermano, por el pecado de Adán, para recibir una nueva condición que nos lleve a la gloria de nuestro Señor y Dios. A su nombre sea la gloria. ¡Ah, qué maravilloso es mirar, hermano, lo que Dios irá a hacer con cada uno de nosotros! Cuando esto pase, vamos a mirar la derrota de la muerte. Vamos a ver la derrota de la muerte. También muchos de nosotros vamos a morir. También no vamos a estar cuando suene la trompeta, hermano, todavía vivos. Pero aún en la tumba escucharemos ese sonido y seremos levantados para ser transformados y llevados a la gloria del Padre. Esa es la esperanza más gloriosa. Esa es la victoria, hermano, de Jesús en la vida nuestra. Esta es la victoria que Dios nos ha dado sobre el pecado. Será glorioso y será grandioso llegar a ese día, hermano, para ser cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Amén. No va a haber más penas. En ese cuerpo nuevo no tendremos más tristezas. Amén. No vamos a tener problemas, hermano, de amarguras. No habrá más dolores, no tendremos más cansancio, porque todas las cosas viejas ya pasaron, dice su palabra. Tendremos un cuerpo totalmente nuevo para poder disfrutar de una eternidad con nuestro Señor Jesucristo allá en el reino de los cielos. Por eso el apóstol dice en esta palabra, verso número 55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? Ahí está. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Y esto pasará, hermano, porque ya Dios nos habrá dado a nosotros la victoria, a los que perseveramos en su camino, a los que no desmayamos, a los que permanecimos firmes sin fluctuar. Entonces nos reiremos de mirar, hermano, cuán grande y gloriosa fue la victoria que nosotros logramos obtener al creerle a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro suficiente Salvador. ¿Cuántos tienen esa victoria el día de hoy? Oiga, diga conmigo, yo tengo la victoria en Cristo Jesús. Esa es la victoria del creyente. No estamos aquí solamente para estar oyendo a un predicador. No estamos aquí para oír a una persona, hermano, hablar de su palabra. Estamos aquí para celebrar la victoria que Dios nos dio en Cristo Jesús. Aleluya. La victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Un día entraremos a su gloria. Amén. Yo no sé si a usted le motiva eso. Amén. Pero a mí me emociona eso. Yo no sé cómo voy a llegar allá, pero sé que vamos a llegar. Amén. Amén. ¿Y cómo? ¿O por qué vamos a llegar? Porque esa es la promesa de Jesús.
Porque todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice su palabra. Porque todo el que oiga en verdad esa trompeta será levantado para ser transformado y llevado a la presencia de Dios. Aleluya. Yo no sé dónde me vayan a enterrar. No creo que me vayan a meter en el rocío. No creo. Y tampoco quiero que me manden a mi rancho, hermano. A mí no me gustan los panteones en mi tierra. A mí no me gusta. A mí me gustan los panteones aquí en Estados Unidos, hermano. A mí no me vayan a querer mandar a México. No quiero ir allá. Me devuelvo, aleluya. Me vengo. A mí no me gustan, hermano, los panteones. Se me hacen re feos los panteones en nuestro país. A mí me gustan los panteones aquí, hermano, que parecen parques. Hay venados, hermano. Wow. Bien bonito, lleno de... No, hermano, allá, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de los panteones mexicanos, hermano. Unas cruces llenos de... En la noche da hasta miedo, hermano, pasar por un panteón. Aquí no, hermano. Aquí no, aquí hasta puede ir usted en la noche a visitar ahí la tumba de su ser querido. Así que no se le vaya a ocurrir, hermano, aleluya. Así que yo no sé dónde el Señor nos vaya a llevar. No sé si el Señor, hermano, vaya a llevarnos antes de que suene la trompeta y verdad, nosotros estemos ahí en la tumba, pero aún en ese lugar nos iremos con ese sentir dentro de nuestro corazón que un día escucharemos ese sonido en ese lugar y seremos levantados para ser llevados a la presencia de Dios. Aleluya. Nos llenaremos de júbilo y de alegría al ver todo lo que Cristo nos ha dado tan solo por creer en Él. Aleluya. Esta es la victoria que el día de hoy tenemos en Cristo. No que pensemos que a ver si se puede, o no es que nosotros creamos, ¿verdad?, que tal vez lo vayamos a obtener, sino que caminamos seguros creyendo, hermano, que lo que Cristo ha prometido a su iglesia, lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra, es la verdad más grande que le da la seguridad y la convicción a un creyente de tener la victoria en Cristo Jesús, aún antes de ser transformado para ser llevado a la gloria de Dios. Amén. Aleluya. ¿Me explico? Amén. Cuando nosotros, hermano, miramos esto, se llama convicción. Esto es algo que viene por fe. Esto es algo que trae cada uno de nosotros porque le ha logrado creer, hermano, al Cristo Jesús. Hay mucha gente que se le predica el Evangelio, que se le habla del amor de Dios, que se le predica de la redención y rechazan la palabra de Dios. ¿Ha visto eso? Nos corren, piensan que nos humillan. Piensan, hermano, que se burlan de nosotros, pero no se dan cuenta de la pérdida tan grande que están sufriendo, porque, hermano, no entienden que Dios nos está ofreciendo la libertad del pecado, la opresión, hermano, del pecado sobre la vida nuestra, para llevarnos a un reino distinto y diferente. Yo cuando estaba joven, ¿qué le iba a hacer caso a un cristiano? En mi casa se hacían reuniones de los mormones, para todos los que no saben. Mi mamá era mormona y se hacían reuniones en la casa y mi mamá me invitaba: mi hijo, véngase a las reuniones. Y yo iba, pero iba porque iban muchas muchachas, no porque quería oír la predicación, hermano. No, a mí eso no me interesaba. Y los que estaban ahí, hermano, no, hombre, me daban duro y que mire que usted no necesito nada. Aleluya. Pero ahí estaba puntualito, hermano, porque había unas muchachas. Imagínense nomás, a la iglesia católica no, tampoco iba. Yo era de Hueso Colorado, pero nomás yo no sabía. Así que imagínense, hermano, la condición tan triste que había en mi corazón. Pero un día alguien tuvo misericordia y me habló del Evangelio, y todavía me reí de él y me burlé de él. Y hasta le dejé caer un pedazo de madera en la espalda. Lo golpeé. Así que
Eso nomás para que se dé una idea de lo que le estoy contando. Y aquí hay personas que conocieron a esa persona. Aleluya. Pero Dios aún así tuvo misericordia de mí, tuvo paciencia conmigo, porque mi mente y mi corazón no estaban entendiendo lo que Dios estaba tratando de hacer conmigo. Y cuánta gente como esta, hermano, aún el día de hoy está perdida sin Cristo Jesús. Nunca se me olvida el nombre de este hombre, un cubano. Se llama, yo digo que todavía vive, se llama Esteban Coca. Y él me predicó por primera vez en Estados Unidos, recién llegadito, el Evangelio. Y me dio tanto coraje que le di con un pedazo de madera en la espalda. Lo golpeé, un señor mayor. Y cuando ya acepté a Jesús, como a los 6-7 meses, fui a una cafetería donde él se reunía a tomarse un café todas las mañanas, allá en la Florence y la, ¿cómo se llama esa calle? La Garfield. Había una cafetería ahí del Winchell. Y que llego, hermano, en la mañana y que lo veo que estaba ahí, y yo quería pedirle perdón por lo que había hecho. Yo iba a disculparme con él por lo que yo le hice. Y que voy llegando, hermano, y en cuanto me vio se le abrieron los ojos. Yo creo que pensó que le iba a dar otro. Y me acerqué en medio de ese lugar, todo el montón de gente estaba allí. Él le predicaba el Evangelio a todas las personas que llegaban a esa cafetería. Y llego y me le acerco y le digo, ¿sabe qué? Quería hablar con usted. Y ya me digo, pues a ver, ¿qué te puedo servir o qué pasa? Solamente vengo a decirle que hace como una semana el Señor Jesús tocó mi vida y ahora soy cristiano. No, hermano, nunca me hubiera dicho eso. Yo con mi vergüenza ahí pidiéndole perdón, y se para en medio de toda aquella cafetería y empezó a gritar, ¡Gloria a Dios! Y tal de cosas son los cubanos, hermano. ¡Aleluya! Y toda la gente se nos quedaba viendo, los que estaban sirviendo, y yo ya no hallaba ni dónde meterme. Y se para y me da un abrazo y empezó a gritarles a todos lo que yo había hecho y cómo me había hablado. Y hermano, yo ya lo que quería nomás decirle, bueno, ya me voy porque tengo que ir a trabajar. Pero le pedí perdón por lo que le había hecho, porque me había dado cuenta del error tan grande en el que yo estaba caminando. Me di cuenta, hermano, de que lo que yo estaba haciendo estaba fuera de todo orden. Y cuando Cristo me hizo entender lo que su palabra tenía reservado para mi vida, ese día Dios me dio la esperanza más gloriosa de que un día llegaré a la gloria de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y eso me ha mantenido. No necesito nada más. No necesito que alguien me diga, ándale hermano, échale ganas, ándale hermano, póngase a trabajar en la obra, ándale hermano, mire, trabaje para el Señor. No. Yo tengo una motivación personal que por más de 25 años ha sido la motivación de mi vida. Un día llegaré al reino de los cielos, aleluya. Un día llegaré al reino de mi Señor. Y esta es nuestra esperanza, esta es nuestra victoria, esta es la victoria que Dios ha preparado para aquellas personas que han creído en Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros estamos, hermano, peleando esta batalla? ¿Por qué estamos, hermano, peleando para obtener esta victoria? ¿Por qué es que no nos dejamos vencer? ¿Por qué es que no desmayamos? ¿Por qué es que no nos damos por vencidos? ¿Por qué es que cuantas veces nosotros caemos, nos volvemos a levantar en el nombre de Jesús para seguir adelante en este caminar para llegar a la gloria de Dios? Esta es nuestra lucha. No es fácil, pero nos espera el reino de los cielos. Amén. Amén. Gracias. Diga conmigo, gracias. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar ya. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vaya al verso 56 y 57, donde dice el apóstol Pablo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
La ley de Dios era buena. Diga conmigo, la ley de Dios era buena. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, verso 12. Si usted quiere subrayarlo, en Romanos capítulo 7, verso 12, Pablo nos enseña que la ley era santa. La ley era santa. Y en primera de Timoteo, en el capítulo 1 y verso 8, también él nos dijo que la ley de Dios era buena. ¿Sí? Pero aunque la ley de Dios era santa y era buena, tenía un dedo acusador que constantemente nos estaba condenando. ¿Ha visto eso? Eres pecador, estás condenado, vas al infierno, no estás cumpliendo la meta de Dios. Era un dedo que constantemente nos estaba señalando. Y eso, hermano, este dedo acusador no nos dejaba tener la seguridad de que llegaríamos, hermano, al reino de los cielos, sino que estábamos condenados a vivir, hermano, toda una eternidad en un infierno. Pero en el libro de Gálatas, en el capítulo 3 y verso 24, dice la palabra de Dios que la ley era solamente el ayo. Diga conmigo, el ayo. El ayo. El ayo era como la baby city. Era como el que te llevaba de la mano o que te conduciría, hermano, hacia Cristo Jesús. Porque como la ley no te ofrecía la salvación, la ley no te ofrecía renovación, la ley no te estaba ofreciendo una nueva vestimenta, ni tampoco te daba la transformación, era necesario que alguien, hermano, pudiera ofrecerte esto para que usted llegase a la gloria de Dios. Aunque la ley era buena, pero no ofrecía llevarte al reino de los cielos. Aunque la ley era dada por Dios, no te ofrecía una transformación, no te ofrecía el perdón de tus pecados, no te ofrecía que fueras limpio delante de la presencia de Dios. Así que imagínese, la ley estaba constantemente señalando tu pecado y tu maldad. Pero la Biblia dice que para esto apareció Cristo, para darnos la oportunidad a todos los hombres pecadores de tener la oportunidad de llegar a la gloria de Dios, a ese lugar espléndido que nuestro Señor nos ofrece a través de Cristo Jesús. Amén. O sea, no es algo que yo voy a lograr porque sea muy bueno. No es algo que voy a lograr porque he estudiado mucho. No es algo que voy a lograr, hermano, porque voy cada 8 días a una iglesia. No es algo que voy a lograr porque yo leo la Biblia. Es algo que voy a lograr porque yo logré creer en el Señor Jesús. Amén. Porque le entregué mi vida. Porque acepté su sacrificio. Porque entiendo que Él ya pagó el precio de mi maldad hace 2000 años atrás, allá en Jerusalén, en aquella cruz, aleluya, donde fue crucificado. Hoy tenemos la salvación en Cristo, tenemos la salvación en el Señor, tenemos la esperanza de una renovación, tenemos la esperanza de una transformación, tenemos la esperanza de que un día seremos cambiados porque creímos en Cristo Jesús. Amén. Para eso dice la palabra, apareció Cristo. Así que la ley solamente nos condujo hacia Él. Bajo la ley sabemos que no podemos librarlo, no podemos hacer nada, no podemos salir de ese problema. Pero gracias, dijo el apóstol Pablo, que llegó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias que llegó Jesús. Porque si Jesús no hubiera llegado, aún existiera un dedo acusador que te dijera: estás condenado, vas al infierno, estás dirigiendo tus pasos hacia el lugar de perdición. Gracias a Dios que nos envió a su Hijo unigénito para que nos diese la oportunidad que no podíamos lograr por méritos propios. Pero Jesús vino y abrió la puerta de la gloria de Dios. Amén. Yo me imagino, hermano, cuando Cristo andaba en la tierra con sus discípulos caminando y se acercaban las multitudes y les decía: hoy se ha acercado el reino de los cielos a vosotros. El reino de Dios
se ha acercado a vosotros. ¿Cómo podría la gente, hermano, quedarse, hermano, sin entender lo que Cristo les estaba diciendo? ¿Cómo podían ellos entender, hermano, que ahí delante de su presencia estaba una puerta maravillosa, hermano, abriéndose para poder entrar al reino de los cielos? ¿Cómo puede usted como creyente haber estado caminando o estar caminando en Cristo y no tener la esperanza de la seguridad que hay una puerta abierta para que usted pueda entrar al reino de nuestro Señor y Dios? Amén. ¿No le resulta ilógico saber, hermano, que muchas veces estamos en el mismo lugar, estamos en la misma condición, estamos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre, porque nos falta en nuestro corazón la esperanza de llegar un día a ese lugar especial? ¿Creen que estoy contento, hermano, de vivir en un mundo que cada día tenemos que luchar, hermano, para poder tener algo para consumir, hermano, no solo yo, sino toda nuestra familia? ¿Creen que nos sentimos contentos de levantarnos por la mañana y que nos truenen todos los huesos y nos duelan los nervios? ¿Creen que estoy contento con eso? ¿Creen que estoy contento de mirar a mi esposa que se levanta y se tiene que inyectar, hermano, un tanto de insulina para controlar el azúcar? ¿Creen que estoy contento con eso? Muchos de ustedes tal vez ni sepan de eso, pero vuelvo a repetirles, para allá van. Y a algunos ya no les falta mucho. Aleluya. Sí, porque cuando a uno no le duele nada, uno dice, ya me estoy durmiendo yo con eso. Espérese tantito. Aleluya. No quiero que piensen que es como que le estoy deseando un mal, no. Pero vea las estadísticas. Vean las estadísticas. En Estados Unidos, hermano, estamos sufriendo grandes problemas, hermano, con enfermedades, hermano, mortales. Donde, hermano, hasta niños están naciendo ya con diabetes tipo 2. ¿Qué le parece eso? Están quitando las sodas de las escuelas. Están tratando de no poner, hermano, bebidas endulzadas. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos teniendo problemas con la salud. Y muchos que antes, hermano, corríamos y íbamos a hacer ejercicio y, hermano, caminábamos como si nada. Hoy ya no podemos ni, hermano, dar una vuelta, porque se nos baja el azúcar y nos andamos desmayando por el camino. Por eso la palabra de Dios nos enseña, gracias que vino Cristo Jesús a darnos una esperanza a todos aquellos que hemos aceptado al Señor como nuestro suficiente Salvador. Amén. Gracias que se nos brindó la oportunidad de llegar al reino de los cielos. Entonces sabremos que nadie, hermano, podrá hacer absolutamente nada para poder cambiar este panorama, sino que nos dedicaremos a celebrar la victoria que Dios nos ha dado a todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Amén. A todos aquellos que hemos sido redimidos por Cristo Jesús. A todos aquellos que hemos sido libres del aguijón, de la muerte y del pecado. Gracias, dijo el apóstol Pablo, le doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé en esta mañana cómo esté su vida espiritual. Yo no sé si usted está desanimado, o si esté alejado de las cosas de Dios, o si usted ha caído, como decimos, ¿verdad?, muchos de nosotros, de la gracia de Dios. Yo no sé cómo se encuentra su vida espiritual el día de hoy, pero hay alguien que sí lo sabe y se llama Cristo Jesús. Él es el Salvador. Y en este tiempo la palabra de Dios nos ofrece a nosotros la oportunidad de que tengamos esa seguridad interna que nada en este mundo nos lo puede ofrecer, sino solamente Cristo Jesús.
Este es el día en que nosotros podemos decirle al Señor: Señor, perdona mis faltas, perdona mis errores, y acéptame una vez más como uno de tus obreros, como uno de tus jornaleros. Es el tiempo de que nosotros podamos reconocer que si no tenemos esperanza en las cosas de Dios, nos hará falta el motor que nos lleve a nosotros a caminar la milla extra en Cristo Jesús. No importa cuántos años tengas, no importa, hermano, cómo te sientas el día de hoy. Si nosotros entendemos que no tenemos esa esperanza que el apóstol Pablo nos está diciendo, no importa, no tendrás ganas, no tendrás ánimo de seguir caminando en este caminar con Cristo. Por eso, el día de hoy, Dios abre la oportunidad una vez más de que usted pueda volver a encender el fuego dentro de su corazón de la esperanza del reino de Dios. Póngase de pie en este día. Esta es la victoria de todo creyente. Esta es la victoria del creyente. Un día seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dígale que es un día vas a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Un día será renovado. Un día este cuerpo corruptible ya no se va a corromper más. Un día este cuerpo corruptible ya no se va a destruir más. Un día, hermano, este cuerpo, hermano, lleno de pecado, ya no va a morir. Un día este cuerpo ya no será nuestro cuerpo, sino que Dios habrá preparado algo diferente para cada uno de nosotros. Por eso, en este momento, vamos a ir a la presencia del Señor y vamos a decirle a nuestro Dios cuán agradecidos estamos por ello. Pero si el día de hoy tú quieres hacer una oración y decirle a Dios: Señor, yo quiero cambiar este panorama, ya no quiero seguir en la misma condición, yo no quiero seguir de esta misma manera, yo necesito esa esperanza dentro de mí. Este es el momento de abrirle el corazón a Jesús. Cierra sus ojos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos toda honra y toda gloria. Señor, cuánto gozo y cuánta alegría nos trae a nosotros en nuestro corazón escuchar estas palabras que el apóstol Pablo escribió. Cuánto regocijo trae a nosotros saber que un día va a sonar una trompeta, el chofar de Dios. Oh Señor, y ese día, Señor, vamos a mirar tu gloria, tu grandeza, tu poder, venciendo al pecado y venciendo a la muerte. Ese día vamos a mirar, Señor, cómo los muertos en Cristo se levantarán primero. Ese día vamos a ver, Señor, cómo esto corruptible, pecaminoso, se vestirá de incorruptibilidad, Señor, para ser llevado a tu santo reino. Cómo ese día, Señor, miraremos, Padre, esa transformación tan gloriosa que tú nos darás, Padre, porque así lo has prometido en tu palabra. Señor, en este día estamos gozosos de saber que tenemos una victoria, que por la fe tenemos la victoria que Cristo nos ha ofrecido, que por la fe, Señor, tenemos ahora, Padre Santo, de parte de Dios, la oportunidad, Señor, de poder llegar a ese reino que en otros tiempos solamente era, Señor, un pensamiento, una idea, una ciencia ficción para muchos. Hoy es una realidad, Señor, porque lo hemos creído con todo nuestro corazón y no nos dejaremos arrastrar, no nos dejaremos vencer. Aunque estemos caídos, nos levantaremos en el nombre de Jesús para seguir adelante. Aunque estemos, Señor, desanimados, seguiremos caminando, Señor, pidiéndote el ánimo, la fuerza para llegar a ese lugar. Señor, mira esta iglesia, mira a estos creyentes, mira, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas. Yo no sé si hay alguien aquí que esté desanimado, no sé si hay en este lugar alguien que esté caído, yo no sé si hay aquí en este lugar alguien, Señor, que ya no quiera caminar, que ya no quiera avanzar,
Yo no sé si hay aquí alguien que ya se dio por vencido en las cosas de Dios. Pero si hubiese alguien aquí que esté pasando por esto, hoy es el tiempo de cambiar ese panorama. De saber que hay una esperanza gloriosa. De que cada uno de ellos sepa que hay una esperanza maravillosa que Cristo nos ha dado. Y es la esperanza de que un día llegaremos al reino de los cielos. Y que entraremos por esa puerta que Cristo Jesús abrió para los que creyesen en Él. Señor, fortalece al débil. Dale ánimo al que está desanimado y frustrado. Levanta al que está caído. Y perdona, Señor, al que ya se ha separado. Perdona a aquel, Señor, que ya perdió el gozo de su salvación. Perdona, Señor, a ese que ya perdió la esperanza, Señor. Y dale la oportunidad de que pueda nuevamente integrarse a este caminar. Y si hubiese alguien que todavía no hubiese aceptado a Jesús como su suficiente Salvador, este es el momento de decirle a Cristo: Cristo, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores. Te pido perdón, Señor, por mis maldades. Me arrepiento de haberte ofendido. Me arrepiento, Señor, de haber hecho lo malo. Te pido que vengas a mi vida y a mi corazón y que me des la oportunidad de cambiar, Señor, mi vida, mi corazón, mi panorama, porque yo quiero llegar a ese día cuando seamos transformados para ser llevados a la gloria de Dios. Señor, en tus manos dejo esta iglesia, en tus manos pongo esta congregación, en tus manos pongo a cada siervo, a cada sierva, en tus manos pongo a cada uno de aquellos, Señor, que vinieron hoy con el deseo de estar en tu presencia y de recibir esa palabra hermosa y gloriosa. En tus manos los pongo el día de hoy. Dale de tu Espíritu Santo y ayúdalos y no los dejes de tu mano. Padre, lo pido en el nombre de Jesús y te digo amén.